Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que por regla general nos siguen a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook y en todas aquellas aplicaciones en las que hemos abierto nuestra propia cuenta personal. En esta oportunidad me quiero referir fundamentalmente a lo que podríamos llamar la fecha fundacional de nuestra historia republicana en el año 1819, cuando Bolívar, que posteriormente sería llamado el Libertador de América, decide reunir en Angostura un congreso con el propósito de darle visos de legalidad a lo que ya era un hecho consumado a esas alturas, es decir, en febrero de 1819. Los ejércitos del Libertador Simón Bolívar tenían bajo su jurisdicción, o si se quiere bajo su control, absolutamente todos los llanos que podríamos llamar actualmente los llanos de Venezuela, desde la provincia del Casanare en el virreinato de la Nueva Granada hasta los llanos colindantes con lo que actualmente hoy sería el Esequibo, es decir, prácticamente con el río Orinoco. Con el propósito de darle esa especie de viso de legalidad o ese manto de legalidad, el libertador Simón Bolívar quiso organizar un congreso que denominó Congreso de Angostura de 1819, por la sencilla razón de que el Congreso se habría de reunir en la ciudad del mismo nombre, al sur de Venezuela, a orillas del Orinoco. Y fue precisamente en esa ciudad en donde el libertador Simón Bolívar, como gran promotor de la iniciativa de realizar el Congreso de Angostura, se refirió o se comunicó o lanzó la idea a aquellos miembros de la Asamblea Constituyente de la necesidad de darle una estructura fundamental al Estado, que en ese momento no era otro distinto que la futura República de Venezuela, conformada en principio según los deseos del libertador Simón Bolívar, por lo que dentro de la administración española se conocía como Capitanía General de Venezuela. Solo que, para decir la verdad más absoluta, todavía los llanos venezolanos, el sector de la puerta hacia el norte en Venezuela, estaba bajo el control de Pablo Morillo, quien era, por decirlo también así, el representante del rey de España, especialmente en cuanto a los aspectos militares se refiere. Sin embargo, el control efectivo de los llanos hizo decidir a Bolívar en los días posteriores, o en los días en que se reunió el Congreso de Angostura, en la posibilidad de tomarse la capital del virreinato de la Nueva Granada, por lo que hoy podríamos llamar la Espalda, con lo que consiguió su victoria en Boyacá el 7 de agosto de 1819, y de ahí proyectar la posibilidad de apoderarse también de los Andes venezolanos a través de la conquista sucesiva de ciudades neogranadinas como Pamplona o venezolanas como Valencia o la ciudad o algunas otras ciudades importantes de la región que podríamos llamar el Táchira venezolano. Pero lo importante es decir aquí que Bolívar, al inaugurar la sesión del Congreso de Angostura, exhortó a los constituyentes para crear unas instituciones políticas
que de conformidad con sus propias convicciones no correspondían a la tradicional democracia liberal, que en cambio sí había echado raíces tanto en la Constitución de los Estados Unidos como en la Constitución francesa de 1791 primero y de 1793 después. Sin embargo, los constituyentes de Angostura tuvieron la sabiduría de apartarse un tanto de los postulados del libertador Simón Bolívar con el propósito de acoger para el virreinato de la Nueva Granada, o mejor, para la República de Venezuela inicialmente, y posteriormente para ese nuevo estado llamado República de Colombia, que estaría integrado por la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada y la Gobernación de Quito, una estructura política que se asemejase más a la democracia liberal que ya había sido constitucionalizada en la Carta Fundamental de los Estados Unidos unos años antes, y también había sido constitucionalizada a finales del siglo XVIII en Francia, primero con la Constitución monárquica de 1791, monárquica pero constitucional, y después con la Constitución absolutamente republicana de 1793. Esa idea de liberalizar o de acoger las instituciones de la democracia liberal a partir de una constitución o de un intento de constitución promulgado en 1819 por el Congreso de Angostura es la piedra angular, la piedra fundacional de lo que hoy nosotros tenemos que llamar la República de Colombia. Repetimos, inicialmente compuesta por la Capitanía General de Venezuela, la Gobernación de Quito y el antiguo Virreinato de la Nueva Granada, después desgranado ese estado por lo que hoy conocemos como República de Colombia. Pero independientemente de esa circunstancia, lo que nos interesa decir a nosotros aquí en esta tarde es que el origen de la República o de las ideas republicanas en Colombia tenemos que irlas a buscar necesariamente en la Constitución de Angostura, o, si se quiere, en los grandes debates surgidos en el seno del Congreso de Angostura, que se reunió desde el 15 de febrero del año 1819 bajo los auspicios del libertador Simón Bolívar. De tal manera, a modo de colofón, podemos decir que el primer acto, el acto fundacional de los conceptos republicanos en lo que actualmente se llama la República de Colombia, surge en Angostura en 1819 como consecuencia de las deliberaciones y lógicamente de las controversias que se suscitaron con ocasión de la puesta en marcha de ese Congreso de Angostura, que habría de darle a Colombia un primer proyecto constitucional, una primera carta fundacional que tendría su cierre con broche de oro en 1821, en la que conocemos como la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, promulgada en 1821.